ustedes que se conectan para escuchar esta conferencia, los que la ven, que una bendición muy grande venga sobre ustedes. Este es un tema, el tema de hoy es un tema que yo considero que es fundamental en la experiencia de nosotros los cristianos, que si nosotros no captamos esto que vamos a hablar y sobre todo no lo hacemos, nuestro cristianismo se va a quedar solo en el nivel de una teoría, de un conocimiento intelectual, tal vez inclusive de buena teología, pero no va a pasar de ahí. Y el cristianismo es mucho más que eso. La palabra dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La idea es que los cristianos necesitamos experimentar lo que creemos. Necesitamos experimentar lo que está escrito en la palabra de Dios. Como dice el apóstol Santiago, ¿cierto? Tenemos que ser hacedores y no tan solamente oidores, porque pasa mucho en la iglesia del Señor, nos pasa a los cristianos, que no nos apropiamos realmente por la fe, la verdad que nos ha sido comunicada, la verdad que inclusive creemos, y por eso no hay muchas veces los resultados que deberíamos tener, según están escritos en la palabra de Dios. Este tema, vuelvo y repito, se llama ¿Cómo vivir una vida victoriosa? Vamos a ver la conferencia número 6 ya, y estamos todavía desarrollando el tema de cómo opera la terapia espiritual. Esta sería la parte E. Vamos a repasar un poquito de lo que vimos en la conferencia pasada, y estamos hablando de algo muy clave también en la verdad, en la Biblia, que es nuestra posición en Cristo. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, inmediatamente uno recibe de parte de Dios una posición. Es una posición que Dios mismo nos da. Uno sale de una posición y entra en una nueva posición. La Escritura lo dice de esta manera: nosotros estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo. Y eso es una posición. La posición en Adán era la que nos identificaba con todo, digamos, lo negativo que hay en Adán. Nos identificaba con el pecado de Adán, la caída de Adán, la rebeldía de Adán, la muerte espiritual de Adán, la muerte física de Adán, la condenación, etc. Y cuando nosotros nacimos en este mundo físicamente, nacimos en Adán, no nacimos en Cristo. Nadie nace en Cristo. Todos los seres humanos entramos a este mundo por el nacimiento físico, por lo tanto, entramos ya en una posición que se llama en Adán. Y esa posición conduce siempre hacia abajo, conduce directamente al infierno, conduce directamente a la condenación eterna, esa posición. Pero cuando uno acepta a Cristo por medio de la fe, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno ha nacido de nuevo, entonces uno es cambiado de esa posición de Adán a la posición en Cristo. Entonces ahora yo puedo decir, yo estoy en Cristo. Y el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, si alguno está en Cristo, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es Romanos 5, 27. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? Todas aquellas que me identificaban con mi antigua posición, todo aquello que me identificaba con Adán. ¿Qué pasó? La muerte espiritual. Paso de ser un muerto espiritual a ser una persona nacida espiritualmente, nacida de nuevo, a tener vida, la vida de Dios dentro de mí. Mi espíritu estaba muerto, ahora mi espíritu está revivido, renacido. Aquí yo vivía en mis delitos y en pecados, ahora estoy perdonado, limpiado, lavado, justificado. Aquí estaba separado de Dios, ahora soy un hijo amado y aceptado por Dios. Aquí mi vida iba directo a la condenación eterna, ahora aquí mi vida está en la eternidad juntamente con Cristo y voy directamente al cielo, a la presencia de Dios. Es decir, es un cambio realmente, literalmente, ¿cierto?, del infierno al cielo. Es un cambio de la noche al día. Es un cambio total, absoluto, y es eterno, es para siempre. Y eso es gracias a que ahora yo estoy gozando de una nueva posición que se llama estoy en Cristo. ¿Amén? Pero resulta
que esa posición en Cristo no es simplemente una cosa bonita, no son palabras, son hechos, es experiencia. Yo necesito entrar en la experiencia personal, diaria, de esa nueva posición que ahora tengo. Amén. Le doy un ejemplo. Usted, digamos que está sin trabajo, ¿cierto? Ha pasado 5, 6 meses, 7 meses sin trabajo, y de pronto encuentra un trabajo, y ese trabajo es que usted sea ministro del Interior en el gobierno, por decir algo. ¿Eso cómo se llama? ¿Usted adquirió qué? Un nuevo cargo, una nueva posición. ¿Claro? Usted era un desempleado y ahora es el ministro del trabajo del gobierno. Esa es su posición, la posición que usted tiene ahora. ¿Entendemos eso? La pregunta es, ¿usted ahora que tiene esa posición va a seguir con la misma mentalidad de desempleado? ¿Va a seguir durmiendo hasta tarde? ¿Va a seguir haciendo las mismas cosas que estaba haciendo? No, esa nueva posición le trajo un cambio a su vida total. Usted es ahora el ministro del trabajo. Usted ahora tiene una nueva posición muy distinta. Usted ahora tiene que hacer una cantidad de cosas y usted tiene que empezar a hacer lo que hace un ministro del trabajo. ¿Está claro? Así pasa en Cristo. Yo estaba en Adán, yo estaba muerto, yo estaba alejado de Dios, pero ahora estoy unido en Cristo. Ahora estoy en Él. Es más, Él está dentro de mí. Eso es un cambio absoluto, total. ¿Qué tengo que hacer ahora que estoy en Cristo? ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo es que debo yo pensar ahora? ¿Cómo es que debo actuar? ¿Cómo es que debo hablar? ¿Cuáles deben ser mis prioridades ahora que estoy en Cristo? Amén. ¿Qué espera Dios de mí? Yo no puedo quedarme como estaba antes, en el hombre viejo. Por eso dice, las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Pero ¿saben una cosa? La gran mayoría de cristianos adquieren esta nueva posición y no hacen nada con ella. ¿Entendemos eso? Simplemente no hacen nada con ella. Es más, inclusive siguen todavía teniendo la misma mentalidad de antes. Siguen pensando como muertos espirituales. Siguen pensando como personas que están separadas de Dios. Siguen teniendo los mismos miedos, los mismos temores. No renuevan su mente y su experiencia. Note lo que nos dijo ahora Ángela, la esposa de Iván. Alguien vino a decirles: nosotros queremos que ustedes nos hablen de Cristo porque nosotros hemos visto en ustedes algo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno realmente asume esa posición, hay cambios. Y esos cambios otros los van a ver. Necesariamente los van a ver. Si yo me rindo a Cristo, si yo dejo que Cristo viva su vida a través de mí, la gente va a ver a Cristo en mí. Y la gente va a venir a decir: yo quiero eso que tú tienes. ¿Tú por qué estás tan contento siempre? ¿Por qué a ti nunca te oigo maldecir? ¿Por qué nunca te oigo que salen malas palabrotas de tu boca? ¿Por qué yo nunca te oigo a ti hablando mal de nadie, criticando a nadie, juzgando a nadie, hablando a las espaldas de los demás? ¿Por qué a ti yo no te oigo nunca quejándote de la situación del gobierno, del invierno, del qué sé yo, del clima, de la suegra, de la abuela, de nada? ¿Por qué yo no te oigo así? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Y ahí uno puede decirle: mi secreto es que estoy en Cristo y Cristo está en mí. Eso es lo que tú has visto en mí. Has visto a Cristo, realmente has visto sus actitudes, has visto su temperamento, has visto su carácter en mí, has visto sus respuestas. Eso es lo que me tiene contento todos los días. Eso es lo que me tiene gozoso. ¿Entienden eso? Pero cristianos derrotados, cristianos con cara de tristeza toda hora, cristianos que para ellos todo es malo, todo es malo, todo es malo, ¿sí? Voy a ir a una reunioncita familiar: ay no, eso no es de Dios. Vamos a tomar una copita de champaña: uy, eso es de Satanás, ¿sí? Vamos a ver una buena película: todo el cine es de Satanás, del diablo, ¿sí? Cristianos amargados, cristianos derrotados, cristianos viviendo en miseria, en pobreza, que no cambian su situación económica, que no la mejoran. Un cristiano tiene que mejorar hasta económicamente. Yo no quiero decir que se tiene que hacer rico o millonario, pero debe prosperar. Porque es que, Dios mío, Cristo entra a la vida de uno y no es para estar ahí pintado en la pared. Cristo entra en la vida no es para transformarla,
es para llevarlo a uno a un mejor nivel, a un más alto nivel de vida, vida abundante. ¿Cómo es posible tanto cristiano derrotado con mal testimonio que no es capaz de ganar ni siquiera una persona para Cristo? Porque no tiene influencia realmente, porque no tiene poder para hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque esos cristianos no están asumiendo su posición, ¿me hago entender? No están creyendo realmente lo que les ha sido dado. Es más, lo más terrible, ni siquiera conocen qué fue lo que les dieron. Y no lo conocen porque nunca escudriñan la palabra de Dios. La Biblia, son unos ignorantes de la Biblia. Cuando los cristianos debemos ser unos expertos en Biblia, realmente expertos en Biblia, tenemos que serlo, porque en la Biblia está la palabra, el mensaje de mi Padre. Es Dios quien me habla en la Escritura. ¿Cómo no escuchar a Dios? Tanto cristiano que no escucha a Dios, pero escucha el radio todo el día, escucha la televisión todo el día, escucha este mundo todo el día. ¿Cómo puede haber cristianos poderosos? ¿Cómo puede haber cristianos santos, viviendo en santidad, en limpieza? ¿Cómo puede haber cristianos influyendo en la sociedad, influyendo sobre la vida de otros, si no hacen lo que tienen que hacer? Muchos por ignorancia y otros por pereza, porque son carnales, porque aman más este mundo, porque aman más las cosas de este mundo que realmente al Señor. Así que es una tragedia realmente tener una posición tan alta y vivir como un mendigo. ¿Se acuerdan de esa? Creo que es un libro, ¿cierto? La base es un libro de aquella experiencia de un niño que por alguna confusión lo cambian en un hospital y resulta que uno era un rey y el otro era un hijo de campesinos muy pobres y quedan cambiados, ¿cierto? Y el campesino vive en el palacio del rey y el rey vive allá en la pobreza de los campesinos. Así hay muchos cristianos, son reyes viviendo en la miseria, viviendo en la pobreza y en la escasez de un campesino y en la ignorancia, porque no saben quiénes son, no se han dado cuenta quiénes son. Y lo más terrible, no lo han creído, porque cuando uno lo cree, eso empieza a cambiarle la vida a uno. ¿Amén? Cuando yo empiezo a darme cuenta que yo soy un hijo de Dios, un hijo de Dios, y yo empiezo a verme como un hijo de Dios. Amén. Y cuando yo me veo en el espejo, yo veo a un hijo de Dios, a un hijo amado de Dios. Mi mente comienza a cambiar, mi conducta comienza a cambiar, mis prioridades comienzan a cambiar, mi visión comienza a cambiar. Tiene que ser así. Amén. Así que esta posición que ahora tenemos es una posición en la que debemos mantenernos por la fe. En la palabra de Dios hay una palabra muy clave y es en. La palabra en. Hay miles de versículos en el Nuevo Testamento que dicen: en Cristo tenemos paz, en Cristo tenemos redención, en Cristo tenemos bendición, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, en Cristo estamos completos, en Cristo todo lo puedo. ¿Entiendes eso? La clave es en Cristo. Saber que tengo una posición que es realmente privilegiada, espiritualmente hablando, pero no se trata de religión, se trata de que de verdad yo tengo esa posición aquí en el mundo, aquí en la tierra, yo la tengo, estoy en Cristo. Y déjenme decirle, eso me da ventaja sobre millones de personas que no tienen esa posición. Ahora, yo soy consciente que esa posición no me la gané, no la compré, no me la dieron por méritos. Estoy consciente que me la dieron por gracia, que me la dieron gratis, pero igualmente que me la apropio, ¿está claro? Y la disfruto, en realidad, la disfruto, porque es una posición que Dios me dio para que Él pueda usarme y Él pueda manifestarse a través de mí. Y en esa posición lo tengo todo. Todo lo que necesito en esta vida está en Cristo. Vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza y el principado de toda potestad. Y Él suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria que tú tienes porque estás en Cristo. Es decir, en esa posición
o desde esa posición, yo puedo sacar en este mundo, del mundo espiritual, puedo sacar todo lo que necesito, porque todo está en Cristo y Cristo está en mí. Amén. Pero yo tengo que creer eso, realmente lo tengo que creer. Necesito sabiduría, dice el apóstol Santiago, pídala que Dios se la da abundantemente y sin reproche, pídala por fe. Mire lo que dice ese versículo, ¿cierto? Mas por Él están ustedes ¿en quién? En Cristo. ¿Están dónde? En Cristo. ¿Van a estar? ¿Alguna vez estuvieron? Están. El cual nos ha sido hecho. Eso es un hecho. Eso no es teoría. Eso no es simplemente doctrina espiritual. Eso no es teología nada más. Eso es un hecho. ¿Saben una cosa? Para Dios es un hecho. Es un hecho, Él lo ve así. Ya está hecho. ¿Qué es lo que Dios ve como un hecho? Que en Cristo, nosotros tenemos sabiduría, justificación, santificación y redención. Y 1000 cosas más. Porque Efesios capítulo 1 versículo 3 dice: toda bendición espiritual en los lugares en Cristo ya las tenemos, ya. No es que, ay Señor, entonces uno no puede orar diciendo, ay Señor, ¿será que tú me puedes bendecir? Y Dios te dirá, hijito, bobito, mi bobito, mi tontito, ¿no te has dado cuenta que ya te bendije con toda bendición espiritual? ¿Entiendes? Yo no puedo acercarme a Dios ahí a mendigar, a rogar con duda. ¿Será que Dios sí me puede sanar? ¿Será que Dios me quitará esta enfermedad? ¿Será que Dios me va a ayudar en este problema? Él ya te dijo que sí. Todas las bendiciones son sí, son amén en Cristo Jesús, dice la Escritura. ¿Entiendes lo que tienes que renovar tu mente? Todavía estamos creyendo que necesitamos comprarle a Dios, que necesitamos ganarnos a Dios, que necesitamos, no sé, arrastrarnos como un gusano miserable para que Dios nos dé una migaja de algo, para que Dios nos mire con algún tipo de misericordia. No nos hemos dado cuenta que Él es mi papá, es mi papá, y es el dueño de todo lo que existe. Y yo puedo entrar a su presencia todos los días, a cualquier hora del día. Yo puedo buscarlo a las 4 de la mañana y Él no está durmiendo. ¿Entiendes eso? A cualquier hora puedo entrar a su presencia y hablarle mirándolo a los ojos, cara a cara. No tengo que entrar así, escondido y con miedo, temblando, y decirle, permisito, ¿será que no se vaya a enojar? No se vaya a enojar, ¿cierto? ¿Será que yo puedo? ¿Será que tiene un minutico para él? Es mi papá, yo puedo entrar a cualquier hora, llego directo a él. ¿Qué hubo, papá? ¿Qué hubo, papi? ¿Cómo estás? Te amo, te quiero. ¿Sabes una cosa, papá? Necesito hablar contigo. Tengo estos problemas, tengo estas necesidades, me está pasando esto, tengo estas dudas inclusive. Es mi papá, puedo hablar con él directamente. Una de las cosas que más me alegra como padre es cuando mis hijos me dicen, papi, necesito hablar contigo. Yo soy feliz. Yo le digo, no, yo estoy muy ocupado, no molesta, no. Pídame cita, ponga ahí, dígale a su mamá que anote en la agenda a ver qué día lo puedo atender. A mis hijos yo los atiendo a cualquier hora. A veces ya estoy tratando de dormirme y llega Luis 1 de la mañana, 2 de la mañana y tiene algo grandísimo que decirme. Yo me levanto, nos venimos a la cocina, nos sentamos y nos agarramos a orar. Nos damos cuenta 5 de la mañana y oramos y chévere, somos felices conversando, hablando, y él me cuenta todas sus cosas y sus sueños, y yo conozco todos los nombres de los amigos, de las amigas, yo sé con quién anda, a qué horas, qué está haciendo. ¿Por qué? Porque ando como un policía vigilándolo, mirándole el cierto el WhatsApp. No, porque él me lo cuenta, yo no necesito vigilarlo, él me cuenta todo. Hago entender porque le encanta hablar conmigo, y a mí me encanta hablar con él, escucharlo, lo mismo con mi hija. Somos felices. ¿Y tú crees que Dios no es feliz cuando tú vas a buscarlo?
quiero que entiendas esto y que te des cuenta de esto y que lo creas de verdad, lo creas y lo vivas. Cuando tú le dices Padre, inmediatamente Él ya te está escuchando, ya te está escuchando. Y quiero que sepas una cosa, Dios se alegra, créeme, Dios se alegra, el corazón le salta cuando oye tu voz. Y créeme lo que te digo también, Dios se entristece cuando te alejas, cuando pasan días y días y no te acuerdas de hablar con Él. Y solo te acuerdas cuando tienes un problema, pero ay sí, Él dio bombero, a que me apague el incendio. Pero Dios es feliz cuando tú te acercas a Él, a hablar con Él, a estar con Él. ¿Entiendes eso? Yo muchas veces le digo, papá, quiero pasar un rato contigo, y me voy allá a ese jardín y me meto allá y paso un rato con Él. Señor, quiero estar contigo, deseo estar contigo. Jesús, quiero estar contigo, hablar contigo, y no tengo nada que pedirle, simplemente decirle, ¿sabes qué? Te quiero dar gracias, te quiero alabar, te quiero adorar, Señor, porque aprendí algo nuevo en la Biblia, porque una de las verdades de su palabra de pronto saltó, iluminó mi mente y llenó mi corazón de gozo por la vida que me ha dado, por todo lo que me ha permitido experimentar, por todas las cosas. Y me agarro a darle gracias y a decirle, Señor, tú eres tan lindo, tan hermoso. A veces como simplemente hago y digo, Señor, ¿tú cómo creaste esto? Agua, H2O, qué maravilla de invento. Tú eres un genio realmente. ¿Cómo hiciste esto, Señor? Este líquido tan maravilloso que me refresca, que puedo tomarlo, que puedo untármelo, que puedo echarlo a las matas, lo que sea. Qué maravilla es el agua, Señor. Lo alabo, lo bendigo por todos los inventos de Él. Y es simplemente porque quiero hacerlo. ¿Está claro? Quiero adorarlo, quiero exaltarlo, quiero que alguien se lo diga, que Él es maravilloso. Y yo quiero decírselo todo el tiempo, porque es mi papá, es mi Señor, es mi Salvador, es mi amigo. ¿Quién te ha dado tanto como Jesús? Piénsalo bien. ¿Quién ha hecho lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Quién te ha amado tanto? Nadie. Entonces búscale para decírselo, para agradecérselo, para expresárselo. Ahora bien, cuando yo estoy ahora, ¿cierto?, en Cristo, entonces, en Cristo, debo ser consciente de esa posición y debo saber qué es lo que dice la Biblia acerca de esa posición. Yo siempre, aquí les he dicho en esta iglesia, en toda iglesia donde he estado, digamos, ministrando, siempre le digo a las personas, mire, cómprese una Biblia nueva, no es allá toda subrayada y toda rayada que usted tiene, cómprese una nueva, ¿cierto? Y coja el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, comience con Romanos, y coja un color rojo, azul, amarillo, el que quiera, y agárrese a leer, y cada vez que encuentre la expresión en Cristo, subraye, ¿cierto? O la expresión por medio de Cristo, subraye, o a través de Cristo, subraye, o gracias a Cristo, subraye. ¿Cómo? Todo lo que diga en Cristo, o por medio de Cristo, o a través de Cristo, ¿está claro? Para que usted aprenda y tenga un Nuevo Testamento donde usted mire y vea todo lo que Dios le da a usted, lo que ya le dio por medio de Cristo, todo a lo que usted tiene derecho y con lo que tiene también deberes, por el simple hecho de estar en Cristo. Digo, hágalo y verá, se va a asombrar todo lo que va a encontrar. Y luego, no simplemente diga, ay, tengo la Biblia ya toda garabateada, mire qué bueno, llena de colores. No, ahora coja cada versiculito de esos y estúdielo y reflexione y medite y tome notas, aprenda y créalo y aplíqueselo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Aplíqueselo, porque es allí donde está el secreto de la victoria, en Cristo Jesús. Bien, de la posición hay que pasar ¿a qué? A la experiencia. Oigan, ya tenemos esa posición, nos la dieron, es gratis, no pagamos por ella, no tuvimos que hacer nada por ella, simplemente nos arrepentimos, aceptamos a Jesús y Dios nos colocó inmediatamente en esa posición, por gracia, gratuitamente. Pero dice así, la palabra de Dios afirma y nos revela que por la identificación con Cristo, gracias a nuestra posición en Él,
No solo estamos plantados o sepultados con Él, sino levantados de entre los muertos con Él. Levantados de entre los muertos con Él. Oiga esto, aceptar a Cristo, como me gusta esta frase, aceptar a Cristo significa ser levantados ¿a qué? A un nivel celestial de vida. Tenemos que entender eso. Hijo de Dios, tú ya no eres la misma persona de antes. Déjate de verte y de pensar como antes. Olvídate ya, tira a la basura todo eso. No sirve, es del hombre viejo. Comienza a verte como Dios te ve, como una criatura nueva, como una persona bendecida, grandemente, absolutamente bendecida. Mírate como una persona que ahora tiene un nuevo y mejor nivel de vida, un nivel celestial de vida, porque estás en Cristo. Dice Efesios 2, 6 al 7. Juntamente con Él, ¿nos qué? Resucitó. Y asimismo, oigan esto es una promesa impresionante, ¿cierto? Yo la primera vez que me encontré con esta promesa en la Biblia, me quedé allí, me quedé pegado ahí. Porque miren lo que dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú podrías acercarte a una persona y decirle: Andrés, ¿tú sabías que yo estoy sentado con Cristo en el cielo? Y le estoy diciendo que una mentira, una tontería, una bobada, una barrabasada. Le estoy diciendo una verdad. Le estoy diciendo algo, óigame bien, que es un hecho para Dios. Porque ¿quién es el que nos sentó en lugares celestiales con Cristo? ¿Quién es el que dice allí que Él nos sentó en lugares celestiales? ¿Es Pablo? Es Dios el que lo dice. Pregunta, si Dios lo dice, ¿estará bromeando? ¿Estará mintiendo? ¿Estará fantaseando? ¿Nos estará dando simplemente motivación, qué sé yo? ¿Sí? ¿Sabes qué está haciendo Dios? Nos está diciendo la verdad. Nos está revelando algo que Él ya hizo y que es un hecho. Él ya te sentó en lugares celestiales juntamente con su Hijo. ¿Cuándo? Cuando creíste en Jesús. Pero la pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Lo sabías al menos? Hay millones de cristianos que no saben que están sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces viven en esta vida con una mentalidad de miseria, de derrota, de miedo, de fracaso, de imposibilidad, de inutilidad. Ven al diablo como un gigante cuando deberían verlo como un enano irrisorio al que podemos pisar simplemente porque estamos donde? Sentados en lugares celestiales con Cristo. Estamos por encima del diablo, estamos por encima de cualquier presidente, de cualquier estadista de este mundo, de cualquier persona poderosa de este mundo. Estamos por encima de Rockefeller o Warren Buffett o lo que sea, si estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Pero no es para que nos andemos creyendo pues mejor que nadie, no. Es para que usemos esa influencia espiritual que tenemos y la usemos desde el punto de vista de Dios. Entonces vuelvo y digo, yo puedo acercarme a Andrés y decirle: Andrés, tú sabías que yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y Andrés podría decir: está loco, ¿cierto? ¿De qué está hablando? Si no fuera cristiano, Andrés. Pero como Andrés sabe que estoy hablando, entonces él puede decirme: pues sabes una cosa, yo estoy contigo ahí también, en esa misma posición estamos. Amén. Entonces estoy hablando con uno que está a mi nivel espiritual, al nivel de vida espiritual y celestial que me dieron en Cristo Jesús. Entonces, desde ese nivel, escúchame, desde ese nivel yo puedo ver los problemas de este mundo. Desde ese nivel yo puedo ver la necesidad de las personas de este mundo. Desde ese nivel yo puedo relacionarme con los problemas, con la enfermedad, con el diablo, desde ese nivel. Cuando viene el diablo, inmediatamente me pongo en mi estado, estoy en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué se le ofrece, diablito? A ver, ¿qué quiere? Simplemente
quiere que lo atienda, venga, para agarrarlo a patadas. Porque estoy sentado en lugares celestiales con Cristo, no le temo. ¿Me hago entender? Si viene la enfermedad, estoy en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y puedo ver la enfermedad como algo que es de este mundo. Quiero decirte, en el cielo nadie está enfermo, ¿o sí? En el cielo nadie está triste, ¿o sí? En el cielo nadie está deprimido, ¿o sí? En el cielo nadie está en miseria, viviendo en un rancho de latas, ¿o sí? ¡No! Entonces, cuando yo empiezo a entender que ahora me dieron una posición que es verdad, que es un hecho, y que ahora tengo que vivir al nivel de esa posición, yo empiezo a renovar mi mente para empezar a pensar con una mente celestial, con la mente de Cristo. ¿Amén? Y renuevo mi mente, y todas las cosas cambian para mí, y empiezo a ver las cosas desde otro ángulo muy distinto. Y entonces ya no veo los problemas como montañas, digamos, insalvables, sino que veo los problemas realmente como simples oportunidades para crecer, para aprender, sencillamente, bendiciones inclusive, que vienen de parte de Dios disfrazadas a veces de problemas. Ahora, juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nota lo que dice, ¿para qué? Para mostrar. Entonces el asunto se trata de ¿qué? De que la gente tiene que ver que yo estoy sentado en lugares celestiales, que yo tengo una mente de alguien que está sentado juntamente con Cristo, que mi conducta y mi vida hablan de que yo realmente soy esa clase, ese tipo de persona. Dios no nos pone allá simplemente para algo espiritual, es para mostrar. Dice, mira, para mostrar. ¿Cuándo? En los siglos venideros, o sea, en los tiempos en que cada uno estamos viviendo. ¿Qué cosa mostrar? Las abundantes riquezas de su gracia. Abundantes riquezas de su gracia. Porque ¿no te parece que es mucha gracia, es decir, mucho regalo tan grande que a uno lo sienten junto a Cristo en el trono celestial? ¿No te parece que eso es una gracia impresionante? Y que a uno lo sienten allá, simplemente ¿por qué? Porque Dios quiso hacerlo. Porque a Dios le plugó hacerlo. Porque a Dios le dio la gana hacerlo, punto. Dios lo quiso. Y si Él lo quiso, ¿quién puede contradecirlo? ¿Quién puede decirle que hizo mal? Entonces, cuando yo entiendo esa gracia, ¿cierto? Y yo le muestro a la gente la gracia de Dios. La gracia de Dios. A veces los cristianos aún vamos a los no cristianos a hablarles de lo miserables que somos, de lo mal que estamos. Nos empiezan a hablar, vecino, ¿cómo está este mundo de mal, cierto? No, este mundo es una porquería. Y nosotros, en lugar de hablarles desde la mentalidad del reino, del Hijo de Dios, empezamos, no, sí, sí, no, esto es una porquería, esto no. ¿Sabes qué hay que decirles? Mire, este mundo está mal, pero Jesucristo viene por segunda vez y lo va a arreglar. Es que yo tengo que darle noticias distintas a las que le dan en Caracol y en RCN, ¿me hago entender? Porque yo sí conozco la verdad, yo sí conozco la palabra de Dios. Pero ¿cómo es posible que yo me ponga al mismo nivel, ¿cierto? A una darle pedal y a un decirle, no, vecino, y lo de suyo no es nada, yo estoy peor todavía, estoy llevado, estoy enfermo, no tengo plata, no sé qué más, ¿cierto? Qué tristeza. Hijos del rey viviendo como mendigos, pensando como mendigos, hablando como mendigos, porque no han entendido quiénes son. Y lo que es peor, no lo han creído realmente. Si uno le cree a Dios, las cosas comienzan a cambiar, indudablemente tienen que cambiar, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Consideremos esto: podemos vivir en el cielo, en el camino hacia el cielo, porque estamos en Él desde ahora. Ya estamos en el cielo, señores. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Mira, ¿sabes cómo trabaja la mente de Dios? ¿Cómo es que Dios hace las cosas? En la eternidad, ¿cómo trabaja Dios? Dios te ve a ti en el plan de Él, digamos, y Dios ya te coloca aquí. Dios en su mente ya te ve aquí. Pero tú y yo nos vemos ¿dónde? Nos vemos acá, muy lejos de esa realidad, ¿cierto? Muy lejos de esa realidad. Pero Dios ya nos ve allá.
en el cielo, sentados en lugares celestiales, victoriosos, sanos, libres, felices, en abundancia. Pero nosotros estamos aquí. Pero cuando uno recibe a Cristo, lo que uno tiene que empezar es ¿a qué? A acercarse a esa posición que ya Dios me dio. Amén. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo dice: hermanos, yo no pretendo todavía haberlo alcanzado, pero yo hago una cosa, yo sigo, yo voy para allá, a ver si logro asir aquello por lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Es decir, a ver si yo logro aquí agarrar lo que ya está allá. Amén. A ver si yo puedo entrar en este mundo en la experiencia de lo que Dios dice que yo ya soy. Amén. Pero yo tengo que caminar todos los días con una mente renovada. Oye bien, Dios dice que yo soy santo, pues yo camino como un santo, acercándome a esa realidad. Dios dice que yo soy un hijo amado, pues yo camino cada día como un hijo amado, acercándome a esa realidad. Dios dice que Él suple todas mis necesidades, pues yo camino con una mente de rico, acercándome cada día a esa posibilidad. No con una mente de pobre, no con una mente de pecador. ¿Entiendes eso? No con una mente de alguien que no es un hijo amado. Tenemos que creerlo y llegar a la experiencia de esas verdades. Tienen que ser verdades para nosotros. Mire, piense solamente en una nada más, una sola. ¿Sabe quién está dentro de usted, Daniel? Cristo. ¿Usted realmente cree eso? ¿Usted de verdad lo cree? Piense nomás en eso. Cristo está dentro de mí. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo afecta a usted eso? Si yo le dijera: mire, Iván, mañana le voy a regalar $3 millones, le voy a regalar, y se los doy, tenga $3 millones regalados. ¿Usted qué hace con eso? $3 millones. Usted empieza a hacer algo, ¿cierto? Usted no va a decir: ah, sí, gracias, los voy a guardar ahí en la caja fuerte o ahí en el closet y ya. Y voy a ir comiendo el mismo arrocito, o voy a seguir andando, no sé. ¿Hago entender? Usted hace algo con esos 3 millones. Yo le digo: te pusieron a Cristo adentro, por Dios, ¿qué vas a hacer? Tienes que comenzar por creerlo. Tienes que comenzar por que tu mente tenga que cambiar. Tus emociones tienen que responder a esa realidad. Tus actitudes tienen que responder a eso. Es que me pusieron en una posición maravillosa. Yo tengo que vivir de acuerdo a esa posición. Amén. Voy a vivir de acuerdo a esa posición. Mire, siempre les he contado también una historia que me fascina, me encanta esa historia. La historia del hombre que estaba allá sentado en un andén, triste, un indigente, ¿sí? No había comido en muchas noches, harapiento, sucio, sin bañarse en muchos días, ¿cierto? Sin ninguna esperanza, sin nada que, digamos, que brillara, sus ojos opacados, su actitud encorvada. Un hombre derrotado, un hombre vencido, un hombre cansado de la vida, golpeado por las vicisitudes, sentado en un andén. Y un pintor, un retratista, desde allá de su guardilla lo vio. Y el artista empezó a mirarlo y con unos cataleros, qué sé yo, unos lentes, empezó a mirarle bien la cara e hizo un retrato de ese hombre. Pero no el retrato, ¿está claro?, de lo que él era, sino pintó un hombre bien vestido. Era él, pero afeitado, bien peinado, bañado. ¿Hago entender? Bien vestido y toda la cosa. Y no una actitud de el derrotado, sino mentón arriba, una actitud de alguien mirando hacia el horizonte, con visión, con proyección en la vida. ¿Está claro? Lo pintó y le dijo: hombre, venga. Y el hombre subió y le dijo: mira ese cuadro. Sí, bonito, ¿no? Usted pinta bien. Sí, yo soy retratista, pero míralo bien. Y el hombre empezó a mirarlo bien. ¿Qué ve en él? ¿Qué ve en ese cuadro? Al principio él no se reconoció, ¿está claro?, en esa pintura. Pero poco a poco empezó como a: oiga, esa persona me parece, no sé, parece que fuera alguien que yo conozco. Me parece que tiene como algo familiar, ¿cierto? Y poco a poco fue mirando y el pintor le dijo: ese es usted. Sí,
Claro, sí, ese soy yo. Sí, bueno, sí, pero soy yo, realmente soy yo. Entonces el pintor le dijo, ¿sabe qué? Es que así es como yo lo veo a usted. ¿Entiendes eso? Así es como yo lo veo a usted. Entonces el hombre levantó pecho y dijo, ¿verdad? ¿Usted me ve así? Sí, así es como yo te veo a ti. Entonces, ¿sabe qué dijo el hombre? Pues si usted me ve así, así es como soy y así es como voy a ser. ¿Amén? ¿Entiendes lo que significa que Dios te ve a ti en Cristo? Que Dios te ve a ti como a Cristo. Que cuando Él te mira a ti, Él ve a Cristo. Él no ve un derrotado, Él no ve un pecador desgraciado, miserable, ¿sí? Él no ve un debilucho, Él no ve un inepto, un incapaz. Él ve a Cristo en ti, porque estás en Él. Así es como Dios te ve. Pero así es como tú te tienes que empezar a ver. Tienes que dejar de verte como te has visto antes, o como el diablo quiere que te veas. Olvídate de eso. Te tienes que ver en lo que tú hoy eres, porque tú hoy eres una persona nueva que está en Cristo. Eres un hijo de Dios amado, eres alguien especial. Mira lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en ¿quién? En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿qué? Delante de Él. Pero nota esto, ¿quién nos escogió? Él. ¿Y quién es el que nos hace santos y sin mancha delante de Él? Pero ¿saben cómo leen los cristianos estos versículos? Los cristianos leen así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que nosotros hagamos los esfuerzos necesarios, los sacrificios necesarios y todo lo que podamos hacer para convertirnos en gente santa y sin mancha delante de Él. Tontito, nunca vas a ser santo y sin mancha delante de Él si Él no te limpia. ¿Entiendes eso? Él es el que te hace santo, Él es el que te hace sin mancha, es decir, Él es el que te ve así. ¿Entiendes eso? ¿Y por qué te ve santo? ¿Y por qué te ve sin mancha? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú eres muy especial, porque tú haces muchos esfuerzos, porque ayunas mucho, porque oras mucho, porque te portas muy bien, porque cumples 30,000 leyes. No, es porque simplemente Él te puso en esa posición. ¿Entiendes eso? Te puso en Cristo. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero el cristiano legalista o el pastor legalista de este versículo dice: hermanos, Él nos escogió en Él, pero tú tienes que ser santo y sin mancha, porque el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Tontico, el que la hace sin mancha y sin arruga es Jesús, no es la iglesia. Es la iglesia en la que plancha su vestidito. Es Cristo el que le da un vestido sin mancha y sin arruga. Si no fuera por Cristo, nunca podríamos vestirnos de esa manera. ¿Entiendes? ¿Entiendes que esa ropa te la regala es Él? No es el esfuerzo tuyo, no es producto de tu esfuerzo, no es en tu carne, no es porque tú guardas 1000 leyes y te esfuerzas en la carne. ¿Sabes cuál es el secreto? Que tú lo creas. Cuando tú crees que eres santo y que eres sin mancha, porque Él te hizo santo y sin mancha, cuando lo crees, el Espíritu Santo obra eso en ti. Lo hace el Espíritu Santo y se comienza a ver, y otros lo empiezan a ver, pero no es fruto de tu esfuerzo, es fruto del Espíritu Santo. Y cuando otros vengan a decirte: Ovidio, yo veo en ti un hombre santo, un hombre limpio, un hombre recto, Ovidio dice: gloria a Dios, estás viendo a Cristo en mí. No es porque yo lo he logrado. ¿Entiendes eso? No es porque yo, sí, oye, qué bueno que lo has notado, pero créeme, es que esto de ser santo a mí me ha costado mucho, es que yo soy un tenaz, es que no creas, a darse una gloria, ¿cierto? Alábate, pollo,
que mañana te cocina, ¿cierto? Es a Él a quien le damos la gloria. Él es el que me hace así. Entiende esto, hijo de Dios. Dios es el que te ve así. Y quiere que tú te veas así también, por la fe. Te lo apropies por la fe. Comiences a pensar, a sentir, a actuar. Esta relación es tan verdadera en el pasado como en el futuro, la relación con Cristo. Esta entonces es la manera en que Cristo se convierte en el centro de nuestra vida. Cristo es nuestra vida, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ya vamos terminando. Oye esto, porque para mí, ¿qué dice Pablo? El vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia. Ahora, acuérdate que este es el mismo Pablo que dice en Gálatas 20, ¿cierto? Estoy muerto, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Yo he vivido mi vida siendo consciente de que no soy yo, sino que es Cristo en mí. Pablo está muerto, no me preocupo de Pablo. No ando angustiado con Pablo. No estoy tratando de mejorar a Pablo. Pablo simplemente está muerto. Lo que yo vivo es sencillamente gozándome de que Cristo está en mí y Él es el que vive a través de mí. Por fe me he apropiado esa verdad. Y soy consciente las 24 horas del día que ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Si algo ves en mí, estás viendo a Cristo. Porque yo estoy muerto. Tú no me necesitas a mí, ¿de acuerdo? Porque yo en mi carne soy un pecador débil y inútil como tú, pero lo que estás viendo es al que vive en mí, al que vive a través de mí, porque yo sí me he apropiado esa verdad, sí me la he creído realmente, y la creo, paso de la posición a la experiencia, porque vuelvo y te digo, Cristo está en ti. ¿Lo crees de verdad? Si Cristo está en ti, se tienen que ver resultados. Tiene que haber cambios en tu vida. No me digas que Cristo está en ti y no has cambiado en 5 años, en 10 años. No está Cristo en ti. Vuélvelo a recibir, vuélvelo a invitar. O sencillamente está en ti, pero tú no lo has creído. Entonces no has permitido que Él se manifieste realmente en tu vida. Amén. Para mí el vivir es ganancia, es Cristo. El vivir es Cristo. ¿Y el morir qué es? Ganancia, obviamente. No hay nada que perder si yo estoy en Cristo. Imagínate. Si ya estoy en Cristo en la eternidad, aún antes de la fundación del mundo, ¿sabes una cosa? Cuando Dios me coloca en Cristo, en el momento en que me coloca en Cristo, se hace vigente todo lo que está en Cristo. Entonces quiere decir también que si Cristo estuvo antes de la fundación del mundo, entonces yo también ya estaba con Él. Y si Cristo va a estar per secula seculorum, entonces yo también voy a estar per secula seculorum juntamente con Él. ¿Sabes por qué tenemos vida eterna? Porque estamos en Cristo. Si no estuviéramos en Cristo, no podríamos tener vida eterna, pero la tenemos ya estamos en esa vida. Que Cristo es el centro de nuestra vida y estamos en Él, tanto en el pasado como en el futuro, es una verdad que debemos entender, no solo, escucha, intelectualmente y teológicamente, sino efectivamente. ¿Para qué? Para entrar en la experiencia, pero ¿de qué manera? ¿Por las obras? ¿Por la ley? ¿Por el esfuerzo humano? ¿Por la angustia de la carne? No, por un acto de fe. Un acto de fe. Mire, hace algunos años, yo empecé a creer y a decir lo siguiente: hoy decido ser feliz. Es una decisión que he tomado. Decido ser feliz. Hoy decido gozarme en el Señor Jesús. Entonces no importa cómo sea el día, cómo sean las circunstancias, no importa si llueve o hace sol, ¿tienes eso? No importa si ese día me pasa de todo, como a veces le pasa. ¿Le ha pasado? Hay días que como que todo sale, ¿cierto? Todo sale al revés, todo es un chicharrón, todo es un problema, todo es una... No importa. Y tampoco importa si todo sale lindo a pedir de boca, etcétera, etcétera. No importa, porque yo ya tomé la decisión de ¿qué? De ser feliz. ¿Y sabes una cosa? Esa es una decisión que puedo tomar yo. Nadie la toma por mí. Y las circunstancias no pueden tomarla por mí. Y cuando yo tomo esa decisión y me mantengo en esa decisión, las circunstancias no me afectan.
¿Entiendes eso? No me afectan. No me roban mi paz, no me roban mi gozo, no me roban mi felicidad, no me roban, ¿sabes por qué? Porque yo estoy en una posición que se llama en Cristo. Y yo pregunto, ¿en Cristo será uno feliz? ¿O es uno amargado y triste y derrotado? ¿En Cristo hay victoria o hay derrota? ¿En Cristo hay abundancia o hay escasez? ¿En Cristo hay gozo o hay tristeza? ¿En Cristo hay realización o hay depresión? Entonces tú decides cada día qué es lo que te vas a apropiar por fe. Si tú te apropias de tu posición cada día, yo estoy en Cristo. Y como yo estoy en Cristo, este día es un día de victoria para mí. De victoria para mí. Y entonces los problemas, ¿cuál es el problema? Que haya problemas. Que vengan los problemas. ¿Cuál es el problema si yo estoy en Cristo? ¿Está claro? Que vengan las dificultades. ¿Cuál es el problema si yo estoy en Cristo? Que venga Satanás con su ejército. ¿Cuál es el problema si yo estoy en Cristo? Y he decidido gozarme. He decidido ser feliz. Sencillamente. Tomo la decisión y la actitud de ser feliz. Gloria al Señor. Amén. Así mismo, hijo de Dios, por la fe, esto es de fe. La vida cristiana es de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así mismo tienes que tomar la decisión y decir, por su llaga yo fui sanado. Por lo tanto, tomo la decisión de ser sano y vivir sanamente. Pensar con sanidad, actuar como un hombre sano. Y no estar declarando que estoy enfermo, que me duele aquí, que me duele allá, que me duele más allá, que me duele la rodilla, el peroné, que me siento hoy como maluco, que me siento hoy como tal, que cada vez que el clima cambia me da un dolor en la clavícula izquierda, en la séptima lumbar, no sé qué, ¿cierto? Que cada vez que veo un cucarrón me duele la cabeza. Deja de tanta boada. Entiende que estás en Cristo. Asúmelo de una vez. Por favor, créelo. Y tienes que llevarlo a la experiencia. Y tienes que proponerte llevar eso a la experiencia. Yo ya nunca más voy a pensar de mí como una persona que no está en Cristo. Nunca más voy a actuar como una persona que no está en Cristo. No me voy a permitir pensar como una persona que no está en Cristo. Eso que lo hagan los que no lo tienen. Pero yo tengo a Cristo, yo estoy en Cristo y yo soy hijo de Dios. Amén. Así que voy a hacer lo que Él quiere que yo sea. Voy a hacer lo que Él dice que yo soy, sencillamente. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a pensar como Él dice que yo debo pensar. Con una mente renovada, con la mente de Cristo. Punto final. Ya entendimos eso, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? De la importancia de la fe. Entonces, que si leemos la Biblia pero no apropiamos eso por fe, pues nos estamos leyendo un lindo libro de ciencia ficción que no sirve para nada. Pero es por fe que tenemos que apropiarnos la verdad de la palabra de Dios. O nos estamos leyendo un tratado de teología impresionante, con el que de pronto podamos impresionar a alguna persona con tanta teología que sabemos, pero no sirve para nada si eso no viene a ser parte de mi experiencia realmente. Gálatas 2:20 lo conocemos, ¿cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo puede esta conciencia, oiga, de no más yo sino Cristo tener lugar? Es decir, ¿cómo puedo yo empezar a ser realmente consciente de eso? De que Cristo está en mí y que no soy yo sino Él. Sucede de diferente modo en cada persona, pero a su debido tiempo tiene que convertirse, a su debido tiempo tiene que convertirse en una realidad tan verdadera como el día en que confiamos en Jesucristo para que nos salvara. Y es también por fe. Si yo le pregunto, ¿es usted salva Nayet? ¿Es usted salva María del Pilar? ¿Es usted salva Clara? Rosemary, ¿es usted salva? Hernando, ¿usted es salvo? ¿Por qué ustedes me dicen que sí? Por fe, ¿cierto? Porque ustedes ya lo creyeron, ya se lo apropiaron. Yo soy salvo, yo ya le creí a Dios que yo soy salvo. Es decir, yo ya no ando dudando y no me voy a permitir dudar, ¿está claro? ¿Será que sí soy salvo? ¿Y qué tal si no soy salvo? ¿Y
¿Y qué tal si me muero? Y yo no era salvo y me voy al infierno. ¿Ya? ¿Usted tiene esos pensamientos todavía? ¿Lo atormentan esos pensamientos? Si lo atormentan, usted tiene problemas con la fe. Usted tiene problemas que tiene que resolver. Si usted todavía tiene dudas de realmente, ¿será que sí, será que no? Usted no ha creído. Tiene que creer. Cuando crea, ¿sabe qué hace uno cuando uno cree la palabra de Dios? El Espíritu Santo viene, ¡pum! O sea, eso como que la mete con un, qué sé yo, ¿cierto? Digamos, la graba con fuego, ¡pum!, nuestro espíritu, y uno adquiere certeza, seguridad. A mí nadie me quita ya la seguridad, nadie. Tráigame el teólogo que quiera, tráigame el predicador que predica que la salvación se pierde. No me mueve un centímetro de la confianza y la seguridad que tengo de que yo soy salvo eternamente y para siempre. Que Cristo me salvó una vez y por la eternidad. Estoy absolutamente cierto de eso. Pero pregunta, esa misma certeza que tienes para la salvación, ¿la tienes para la sanidad? ¿La tienes para la prosperidad económica? ¿La tienes para la liberación de ataduras, de ligaduras, de miedos, de temores, de qué sé yo, ansiedades? ¿Tienes esa misma seguridad? Pues de enfermedades, pues tienes que adquirirla igual que como creíste para tu salvación, tienes que creer para tu liberación, tienes que creer para tu salud, tienes que creer para todo aspecto de la palabra de Dios que habla de ti. De la misma forma te tienes que apropiar que tú estás en una posición sentado en lugares celestiales con Cristo. De la misma manera tienes que creer eso, así como tú dices tranquilamente, yo soy salvo. Así mismo tienes que decir, yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Estoy sentado, punto. Es un hecho para mí, amén, es una realidad. ¿Por qué? Porque ya lo creí y porque ya el Espíritu Santo me dio testimonio y me dio convicción de eso. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, Cristo, ¿no? Para Dios vive. Oigan esto, así también ustedes. ¿Notan que lo que dice de Cristo lo dice también de nosotros? ¿Notan que lo que le pasó a Cristo también nos pasó a nosotros? Que si Él murió, yo morí. Que si Él fue sepultado, yo fui sepultado. Que si Él fue crucificado, yo fui crucificado. Que si Él fue resucitado, yo fui resucitado. Que si Él se sentó en lugares celestiales, yo me senté en lugares celestiales. Esto es gracia. Y eso es lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Regalarnos esa posición de estar en Cristo por la fe, por la fe. Así también que ustedes considérense muertos al pecado, ¿ok? Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo recuerdo cuando recién conocí la verdad de estar muerto al pecado, y me acuerdo que había un maestro de Biblia aquí en Cali, Jaime decía, yo estoy muerto al pecado. Jaime había sido un bandido terrible aquí mismo en Cali. Había sido, ¿cómo se llama? Tenía una banda, se llamaba la banda de los 70, eso es por allá en los años 1970, 71 o antes, digamos. Él andaba con una banda en Cali atracaban bancos. Y él nos contó que atracaron tantos bancos en Cali que se aburrieron de atracar en Cali y se fueron a atracar a otras, y anduvieron por toda Colombia atracando bancos. Y él dice, era tan fácil ya para nosotros atracar bancos que ya no nos emocionaba eso. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a otro país a atracar bancos? Como más emocionante. Se fueron a México, atracaron bancos durante 5 años y ¡pum!, les echaron mano, y fue a dar a Lecumberri, una de las prisiones más terribles en México. Estando en Lecumberri, conoció a Cristo. Se humilló, se arrepintió, y una noche se tiró en la celda de rodillas y dijo, Señor, sácame de esta celda. Tenía una condena como de 40 años, algo así. Iba a pasar el resto de la vida pudriéndose en una cárcel. Y él le dijo, Señor, ayúdame, yo quiero salir de aquí. Y yo quiero salir de aquí para predicar tu palabra. Te prometo que tú me sacas de aquí, me vuelves a Colombia, y yo me dedico las 24 horas del día a decir quién eres tú, ¿sí? A predicar solamente tu palabra. Dios usó a la hermana del entonces presidente de México para que abogara por él. Le dieron un indulto
y lo mandaron a Colombia ya libre. Ni siquiera vino a Colombia a terminar de cumplir la condena ni nada. ¿Saben por qué? Porque la hermana del presidente de México era cristiana y entendió que él se había arrepentido y se había convertido realmente a Cristo, y ella fue personalmente a cada banco que tenía acusación contra Jaime y los convenció de que retiraran la acusación contra él, porque ese hombre Cristo lo había cambiado y que le dieran una segunda oportunidad. La hermana del presidente de México abogando por un bandido, eso es gracia, ¿entiendes eso? Y eso es plan de Dios. Al poco tiempo, a los creo que como 3 años, salió de la cárcel, lo deportaron a Colombia, y él dice que cuando llegó en ese avión se tiró al piso y besó tierra colombiana y dijo: Señor, yo te hice una promesa, yo viviré todos los días de mi vida solamente para hablar de ti. Vive en México porque se casó con mexicana, y cuando viene a Colombia me llama: Freddy, ¿qué hubo? Que para que nos veamos, no sé qué, ¿cierto? Y es maravilloso su testimonio. Y a él yo le voy a decir esto: miren, en mis años de bandido, pues yo pasaba por la calle del pecado. ¿Se acuerdan lo que se llamaba la calle del pecado aquí en Cali? Dice, yo pasaba por la calle del pecado, eso era mi, digamos, esa era mi ambiente, mi mundo. Ahí eran las amistades y todo lo que yo tenía. Dice, él andaba en una moto. Él decía, ahora yo paso en mi moto por la calle del pecado y eso me llaman: Jaime, Jaime. Y dice, yo paso derecho. ¿Saben por qué? Porque estoy muerto al pecado. Y un muerto no oye, no ve, no entiende nada que tenga que ver con pecado. Yo apenas ahora solo oigo todo lo que tiene que ver con Jesús. Amén. Entonces me pareció muy bueno cuando él dijo eso, porque era una forma práctica de aplicar la muerte al pecado. ¿Está claro? Yo estoy muerto al pecado. Cuando estés ahí en el computador y estás haciendo cosas y de pronto ¡pum!, la pornografía, ¿qué tienes que hacer? Ay, ¿será que me doy una miradita y después confieso? ¿Sí? Es que hace rato que no me doy una miradita. ¿Sí? Lo que tienes que hacer: yo estoy muerto a esta porquería. Punto, clic y paso. ¿Vamos a entender? Estoy muerto. ¿Yo qué tengo que hacer ahí? Así tienes que actuar. Tienes que en ese momento apropiarte de la verdad de la palabra y vivir la palabra. Y créeme, cuando tú dices, yo estoy muerto, el Espíritu Santo inmediatamente te da una armadura tremenda y no te dan ni 5 de ganas de ver eso. Es más, ¡qué asco! Sinceramente, ¡qué porquería! ¿Amén? Porque Él te cambia realmente, Él te transforma, es verdad, eso no es una teoría. No estamos hablando de religión, estamos hablando de experiencia personal con el Señor. Amén. Estoy muerto, pero cuando yo oí al principio de mi vida cristiana esa verdad, ¿sabes cómo la interpreté? Tienes que morir al pecado. Y entonces yo empecé un proceso de morir al pecado. Morir, tengo que morir al pecado. Y me esforzaba en mi carne y en mis esfuerzos para morir al pecado. Y me acuerdo que en ese tiempo íbamos en una casa que tenía un apartamento atrás, que nunca lo alquilamos. Entonces yo me metía a ese apartamento y pasaba días ayunando. Claro, tuve experiencias muy fuertes con el Señor, tuve visiones de Dios en medio del ayuno, pero yo lo que estaba haciendo era buscando morir al pecado. Morir yo al pecado. Cuando llegué un día a este versículo: así también ustedes, ¿qué? Considérense muertos. Dios me habló y me dijo: mira, muchacho, está muy bien lo de las noches de ayuno y todo ese sacrificio en que tú te metes, ¿cierto? Pero yo no te estoy pidiendo que mueras al pecado. Yo te estoy diciendo que ya estás muerto, que yo ya te maté. Te estoy diciendo es que lo creas. Te estoy diciendo es que te lo apropies. Y ¡pum!, se hizo la luz espiritual en ese sentido. Porque yo agonizaba delante de Dios. Señor, yo quiero morir al pecado. Quiero morir al pecado, Señor. Y el Señor me dijo: ya estás muerto. Pero lo crees. Y yo me di cuenta que yo no lo había creído. Si lo hubiera creído, no estaría tratando de, ¿entiendes lo que quiero decir? Tratando de hacerlo yo. Te pregunto, ¿tú crees que ya Dios te perdonó todos los pecados? ¿O todavía estás haciendo algo porque Él te perdonó? ¿Tú crees que ya Dios te ama completamente? ¿O todavía estás haciendo algo para ganarte un poquito más del amor de Dios? ¿Entiendes?
Es un hecho. Tienes que aceptar la palabra de Dios. Dios es el que dice que es un hecho. Cuando entendí que yo ya estaba muerto, me liberé de legalismo y de muchas cosas, de religiosidad y de muchas cosas más. Y empecé a entender mejor la vida cristiana y empecé a disfrutarla más y a ser más libre. Porque ahora simplemente, ¿saben qué hago? Me considero muerto y ya eso es todo lo que tengo que hacer. Considérense muertos al pecado, ¿pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Básicamente tenemos que reconocer o creer que esto es así. Este acto de considerarnos muertos y resucitados en Cristo, oigan esto, es un acto o una decisión de fe, tal como lo hicimos al confiar en Cristo para nuestra salvación. Entonces, en este gráfico podemos entender algo muy sencillo, y es que al estar en Cristo, ya nosotros en esta nueva posición de estar en Cristo, tenemos todos los beneficios que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Por lo tanto, como dice Romanos 5:10, la parte segunda, no solamente, digamos, Él murió por nosotros, sino que somos salvados por su vida y somos resucitados con Cristo Jesús. Estoy vivo, señores. Estoy vivo, ¿para quién? Para Cristo, para Dios. Y en cuanto al diablo, el mundo, el pecado, ¿estoy qué? Estoy muerto. Entonces cuando Satanás viene a buscarme, le digo, no se oye, no entiendo, no oigo, no sé de qué está hablando, porque yo estoy muerto. Uy, no tengo tiempo para usted. Estoy muerto, sencillamente. Me apropio de mi posición, amén. Me apropio por fe de mi posición. Conclusión: estoy, no es que voy a estar, estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. He sido levantado a un nivel celestial de vida. Entiende eso. Tú ya no eres la misma persona y no tienes por qué vivir la misma vida que antes vivías. Tienes que vivir la vida nueva, nivel celestial. Estoy preparando unas conferencias acerca de eso, precisamente para después de este tema, de cómo tenemos que vivir, digamos, con mentalidad de reino. ¿Qué es el reino de los cielos? Ahí dice que estamos en el reino, ¿cierto? Estamos en el reino, pero ¿sabemos en qué estamos? ¿Qué es el reino realmente de los cielos? ¿Sabemos cómo podemos aprovechar esta realidad para vivir con mentalidad de reino? Bueno, quiero compartirles acerca de eso cuando terminemos este tema, porque es muy importante que entendamos quiénes somos, dónde estamos, amén, y lo vivamos en la experiencia. Pongámonos en pie y declaremos esto. Estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. He sido levantado a un nivel celestial de vida. Dilo ahora con más convicción. Estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. He sido levantado a un nivel celestial de vida. Una vez más. Estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. He sido levantado a un nivel celestial de vida. Ahora mira, volteate a alguna persona, ponte de frente a esa persona que está a tu lado y díselo mirándolo a los ojos. Díselo mirándolo a los ojos, díselo a él o a ella. Estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. He sido levantado a un nivel celestial de vida. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Estamos en Él y somos libres en Él para vivir en Él cada día por la fe. Te damos gracias, Padre, por darnos en Cristo esta posición de privilegio, Señor, aún de estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y queremos decirlo y declararlo, y que lo oiga Satanás mismo, y que lo oigan sus demonios, y que lo oiga el mundo, que lo oiga la misma carne nuestra, Señor, que lo oiga la enfermedad, que lo oiga la pobreza, que lo oiga todo aquello, Señor, que es nuestro enemigo.
En su cara se lo estamos diciendo: estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque he sido levantado a un nivel celestial de vida, y así es como me propongo vivir. Así es como decido vivir. Decido ser aquello que Dios dice que yo soy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.